Buenas noches, amados hermanos. Reciban bendiciones desde la Casa Pastoral en Lerma de Villada. Les enviamos bendiciones el pastor, el equipo y yo también, hermanos. Les amamos y verdaderamente les extrañamos, pero en esta noche agradecemos a Dios que nos permite nuevamente continuar con estos valores respaldados con la palabra de Dios, hermanos. En esta noche vamos a ver en el libro de valores en la familia de Dios el valor de la empatía, la lección número 18. Y vamos a orar para poner en las manos este servicio, hermanos, y que el Espíritu Santo ministre a tu vida a través de esta palabra. Pastor. Gracias. Dice la palabra de Dios en segunda de Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 27, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído a tu siervo diciendo, yo te edificaré casa, por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti y esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Vamos a orar, hermanos, porque toda la gloria, toda la honra es para Él, porque nosotros solamente somos el canal, somos la herramienta en las manos de nuestro Padre Celestial. Y si Él nos revela lo que nos revela, la gloria es para Él. Padre amoroso, Jehová Dios de los ejércitos, nos acercamos delante de tu presencia para darte gracias por seguir usando nuestra vida, nuestro matrimonio para tu servicio. Tú nos llamaste con un propósito para servirte, para llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos, Padre, para que tú nos uses una vez más a través de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Que tu palabra haga el efecto para la cual tú la has enviado, de acuerdo a Isaías. En el nombre de Jesucristo nosotros menguamos para que tú crezcas y que el Espíritu Santo haga ahí donde estás tú, donde estamos nosotros, lo hermoso que sabe Él hacer. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de servirte. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Preparados, hermanos? Vamos a dar inicio a este valor de la empatía. En este taller, hermanos, desarrollaremos por medio de la sana doctrina de Cristo el tema del valor de la empatía. Quizás no tengamos empatía por naturaleza, pero podemos cultivarla si oímos con más atención, observamos con más perspicacia y nos imaginamos con más frecuencia que estamos en la situación de otras personas. Nuestra empatía aumentará. Como consecuencia, nos sentiremos impulsados a ser más amorosos, bondadosos y compasivos con nuestros hijos, otros cristianos y nuestros vecinos, etcétera, etcétera. No permitamos jamás que el egoísmo ahogue la empatía. Yo te invito a que vayamos al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Y escrito está, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nuestro futuro eterno depende de la empatía de Jehová y su sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, tenemos la obligación moral de cultivar esta cualidad, la cual nos capacitará para ser mejores ministros y mejores padres, y sobre todo nos ayudará a descubrir lo que dice en la palabra en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El valor de la empatía es la capacidad de ponerse en lugar de otra persona. Por ejemplo, compartir y comprender sus sentimientos y poder valorar lo que ellos están sintiendo. Eso es la empatía, poder
poder percibir lo que otra persona está sintiendo. La empatía viene en nuestros genes, pues fuimos creados a semejanza de nuestro Padre Celestial. ¿Y de dónde viene la empatía que nosotros traemos? Si no es de nuestro Padre que nos crió. Él es el mejor ejemplo de la empatía para que nosotros podamos entenderla en su perfección. Jehová Dios, en su empatía, Él hizo al ser humano como imagen y semejanza a Él mismo. Entonces, ¿por qué nosotros somos capaces de sentir la empatía, sentir lo que otra persona está sintiendo, dolernos con otra persona que está en dolor? ¿Cómo podemos tener esa capacidad? Bueno, dice en Génesis 1:26. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto significa que cuando Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, entonces ahí está esto de la empatía, porque Dios nos creó a nosotros a su imagen, de acuerdo a su semejanza. Por eso nosotros podemos tener este valor de la empatía que puede nosotros tenerlo en nuestros genes espirituales, porque fuimos creados de esa manera. Por esto, el valor de la empatía, muchas personas, aun cuando sientan esta empatía por otras personas, la verdad, como no conocen a Dios, como no conocen a Jesucristo, lo disimulan y lo pasan por alto. Deciden apretar el puño y no abrir el puño para la ayuda, para extender esa palabra de consuelo. Mejor se tapan la boca, se dan la media vuelta y se van. Necesitamos conocer a Jesucristo, necesitamos conocer de su palabra, necesitamos conocer a Dios para que este valor de la empatía se active en nosotros como seres humanos. Dice en Proverbios 14:31. Pastor, antes de continuar, aquí se preguntarán tal vez algunos que nos han sintonizado, pero en sí, ¿qué es la empatía? O sea, ese sentimiento de dolernos, de ver la necesidad y dolernos. Pues vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay una persona que desafortunadamente cayó en un hoyo de 3 metros, no lo miró y se cayó. Entonces puede pasar cualquier otra persona y pasa y le puede decir, ¡qué barbaridad! ¿Cómo fue que te caíste? Entonces esa persona pues nomás le dice por curiosidad cómo se cayó, pero no hace nada por sacarlo de allí. En cambio, pasa otra persona y le dice, pero ¿cómo fue eso? Y solo así sucede en nuestras vidas. Pasan muchas personas que cuando nosotros tenemos una desgracia solamente nos están cuestionando cómo pasó, cómo sucedió. Pero la verdad, ese no es un acto de empatía, porque si tuvieran el acto de empatía, no nos preguntaran, porque sería como estarle moliendo al cuchillo que ya tenemos enterrado. ¿Por qué nos cuestionan? ¿Por qué nos pregunta cómo fue, de qué murió, qué sucedió, cómo fue, qué pasó? Y no es más que la falta de este valor de empatía, porque si fuéramos de la empatía, esa persona con empatía ve a la persona que se cayó en el hoyo y no le pregunta nada, solamente va y busca rápidamente una escalera y rápido está con ella, con esa persona que está allá abajo, a la par, entendiendo, no te preocupes, vamos a salir juntos, mira, traje esta escalera, vamos, sube. Qué distinto cuando tenemos ese valor de la empatía. Pero muchas veces nuestras amistades les falta ese valor de la empatía porque nomás se fijan en el dolor de uno, pero cero valor de la empatía, porque no consideran que cada vez que nos preguntan, ¿y cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Y qué sucedió? Nos lastiman más y nos lastiman más. Es como la persona que nomás se asoma en el hoyo donde yo estoy metido y me pregunta, ¿pero cómo sucedió? En cambio, el que tiene el valor de la empatía busca la escalera y va ahí donde está. No le dice sube, no, baja a donde está la persona y la abraza, ora por esa persona y le dice, sube, vamos, vamos, tú puedes. Muy buen ejemplo, pastor. Porque va a bajar a ver cómo está su condición, ¿verdad? Claro.
Y este ejemplo creo que está muy claro, ¿verdad, hermanos? Bueno, Vamos a continuamos. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. El valor de la empatía se consigue oyendo, observando mucho. Esta está íntimamente relacionado o relacionada con la inteligencia emocional. Alguien con este valor de la empatía es alguien inteligente, capaz de canalizar sus emociones y las de los demás. Jehová Dios siente empatía por nosotros y detesta vernos sufrir. Hablar del cruel esclavitud que sufrieron los israelitas en Egipto y los 40 largos años que pasaron el pueblo. ¿Ustedes creen que Dios no sufrió? Por supuesto que Dios sufrió. Dios sufrió mucho ver a su pueblo esclavizado. Vamos por favor a Isaías 63:9. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Fijémonos en que Jehová Dios no solo sabía que su pueblo estaba sufriendo. Imagínense, ustedes pensarán que cuando tú estás sufriendo una pena, Jehová Dios no lo sabe. Él sabe que tú estás sufriendo. Él tiene, porque de Él proviene la empatía. Él va a hacer todo lo posible para que tú salgas de esa situación en la cual te encuentras, tu alma oprimida, sufriendo. Jehová Dios en persona, porque es la empatía en persona. Jehová Dios, Él va a hacer lo siguiente. Él ya te envió, solamente falta que tú lo creas. Él te envió al Espíritu Santo como excelente consolador para que inmediatamente en ese hoyo donde tú caíste, el Espíritu Santo baje donde tú estás. Y la primero que va a salir vas a ser tú y no el Espíritu Santo primero, sígueme. No, o te mete la escalera, salte. No, yo voy a ver si no te lastimaste. Y ese es el Espíritu Santo. Porque llega a donde estás, a ver si no tienes otra cosa de donde estás lastimado que te permita salir. No nomás te pongo la escalera y subes solo, no, voy a ver si tú estás ahí lastimado y si tienes la condición de salir a través de esa escalera. Por eso es que el que tiene la empatía, él va a bajar hasta donde te encuentras tú y primero va a resolver de que tú tengas la capacidad de poder subir por ti mismo, y si no, te va a ayudar. Ese es Jehová Dios. Vamos a Éxodo 3, 7 y 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. En Zacarías 2, 8, 9 nos dice la palabra: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque él que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. De modo que cuando nos hacen daño, alguien nos hace daño, es como si se lo hicieran a él, porque tocan la niña de los ojos de él mismo. Por eso nosotros, cuando alguien nos hace daño, oramos por esa persona porque sabemos muy bien contra quién se está poniendo, y esa persona no sabe contra quién ellos piensan que es contra nosotros, es contra Jehová Dios, el poderoso gigante de Jehová Dios. Por eso es que nosotros pedimos misericordia cuando una persona viene y se ensaña con nosotros. Un hijo de Dios, cuando es lastimado por otra persona, pide misericordia para esa persona, porque no sabe con quién se metió, no sabe que no somos nosotros, es que le está picando el ojo a Jehová Dios. Es así como lo considera Dios. Por eso Jehová Dios, aunque nosotros tengamos una pena muy grande, y muchas veces en la pérdida, cuando tenemos una pérdida de un ser querido, pues
hay un lugar grande que parece que Vacío. rebasa nuestro corazón, rebasa mucho más allá, pero Jehová Dios es mucho más grande que nuestro corazón. Es por eso que podemos confiar de que la fuente de la empatía puede llenar ese espacio con mucho más tamaño porque Él es mucho más grande que nuestro corazón. Dice en 1 de Juan 3, 18 al 20. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Jehová Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Él sabe muy bien todo lo que pasa, él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que sentimos y Él se pone en el lugar nuestro. Podemos acudir a Dios en busca de consuelo, sabiduría y apoyo con la certeza de que ayudará cuando afrontemos dificultades. Las Sagradas Escrituras nos aseguran en Isaías 58:9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. En Jeremías 29, versículo 11 al 13, escrito está: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Escrito está en el Salmo 56, versículo 8 y 9. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Jehová Dios nos conoce y nos comprende por medio de Jesucristo. ¿Por qué por medio de Jesucristo? Porque Él vino a hacerse carne para saber cómo nosotros sufrimos, cómo nosotros en nuestra carne. Él pudo experimentar, cuando estuvo orando en el Getsemaní, Él pudo experimentar. Era 100% Dios, pero era 100% carne. Y en ese 100% carne, Él pudo experimentar una angustia que lo llevó a clamarle al Padre para que pasara por alto la copa del sacrificio. 3 veces. O sea, cuando Él fue 3 veces a Dios le decía que no habrá una alternativa para poder salvar a la humanidad. Y Él estaba queriendo en su humanidad, en el sufrimiento que Él tenía, de verdad quería pues tener una alternativa diferente al propósito por el cual Él había nacido como carne. Y en el nombre de Jesucristo, por eso es que Dios comprende nuestras vidas, porque su propio Hijo tuvo que aprender obediencia en ese momento, cuando Jesús dejó de insistirle al Padre para que pasara por Él ese sacrificio. Entonces, cuando Él cedió su voluntad a la voluntad del Padre, es entonces cuando Jehová Dios envió a su ángel para consolarlo. También sabemos que cuando nosotros estamos en un dolor profundo, Él entiende, Él nos comprende y puede entender muy bien que nosotros como polvo, como tierra que somos, la verdad nosotros muchas veces, Él sabe por qué lo hacemos y Él sabe cómo consolarnos. Como lo vimos al principio en 1 de Juan 3:20, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. A Él no lo podemos sorprender. Él sabe todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y entiende. Él solo espera que tú te calmes y puedas entender que esa debilidad le tenemos que entregar al Padre para que Él supla lo que tú necesitas y haga una fortaleza en esa debilidad que tú necesitas porque estás débil, porque piensas que el mundo se te acabó, porque piensas que ya no hay más. Y es cuando Dios quiere que tú reconozcas que sí hay más, porque Dios te dará a ti lo que tú no puedes ni siquiera pedir. Él sí sabe lo que tú necesitas. Quiero que vayamos al Salmo 94, 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma.
Esto es justo lo que necesitamos oír, hermanos. Finalmente, lo importante es que podamos expresarle a Jehová Dios nuestro dolor con la confianza de que nos oirá y nos comprenderá. Esto debe darnos mucha paz. Cuánto nos consuela saber que Dios nos comprende y se pone en nuestro lugar. Una de las facetas en la vida de Jesús es este valor de la empatía, porque es muy atractivo y conmovedor la personalidad de Jesús con este valor de la empatía, porque sabemos que por medio de él tendremos la capacidad de comprender los problemas a los que nos enfrentamos las personas imperfectas. Mientras Jesús estuvo en la tierra, se alegró con los que se alegraban y lloró con los que lloraban. Yo te invito a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 14 al 16. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Por ejemplo, Jesús en un tiempo tuvo 70 discípulos que pusieron en práctica este valor de la empatía, el cual la aprendieron de su maestro Jesús, porque él vino a ser un reflejo de Jehová Dios, de la fuente de la empatía. Entonces Jesús vino a reflejar ese don tan hermoso en los seres humanos que se llama el valor de la empatía. Y cuando fueron estos 70 discípulos de Jesús, regresaron felices y les venía platicando de cómo este valor de la empatía, de compartir con muchas personas, cómo sanaban, cómo ellos daban, de la manera como lo daban y cómo lo había enviado Jesús a estos 70. De verdad, Jesús se gozó mucho saber que sus discípulos llevaban a cabo este valor de la empatía. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 21. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Por otro lado, bueno, a mí quiero hacer énfasis en lo que acabas de leer al final del versículo 20, donde dice que pero no regocijemos de que los espíritus se sujetan, sino regocijémonos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos caminando en el Evangelio y vamos haciendo lo que Dios nos manda a través del poder que Él nos ha dado a través de su palabra, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Entonces aquí el argumento de muchas personas cristianas que dicen que la salvación no se pierde, aquí claramente dice nuestro Señor Jesucristo que tengamos mucho cuidado de que nuestros nombres que están escritos en el libro de la vida no sea borrado. Porque muchas veces nos gozamos nosotros por lo que le pasó a otra persona o cuando era tu enemigo. Aún con todo no debes de gozarte que le vaya mal. Aún con todo no debes de gozarte porque eso pone en riesgo de que tu nombre sea borrado del libro de la vida. Amén. Por otro lado, el valor de la empatía también se manifestó en Jesús. Al ver la tristeza que provocó la muerte de Lázaro, entre quienes lo amaban, gimió en su espíritu. Vayamos a Juan 11, 33 al 36. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba.
Cuando vemos a Jesús llorando, ¿qué valor de la empatía podemos ver ahí? Él no estaba llorando nomás como muchas personas lloran. No, él estaba llorando porque le dolía. Le dolía el ver a la hermana Marta, María de Lázaro, verlas con ese dolor tan profundo. La empatía es ponerse en la piel de la otra persona, y Jesús lo hizo. Jesús lloró no por acompañarlas en lágrimas, lloró porque también sintió el dolor de las hermanas que había dejado Lázaro, a María y a Marta. Y él se sintió pues también ese dolor que sus hermanas sentían, y aparte de que él era su amigo. Ese es el valor de la empatía. Está llorando con los que lloran, y esa es la más hermosa, pero muchas personas no les gusta esa parte. Nomás quieren estar en las pachangas, en las parrandas, pero cuando se trata de estar con los que lloran, ahí no están. Es que es muy fuerte para mí. La verdad no es que sea fuerte, te falta el valor de la empatía. Eso es, porque Jesús aquí nos pone la muestra de que el valor de la empatía es mejor estar con los que sufren que con los que están riendo. Eso es fácil, pero con los que sufren, eso es el valor de la empatía. ¿Qué hizo Jesús cuando vio a Lázaro? Pues se dolió, le dolió tanto que Él lo mostró de esa manera, como lo acaba de leer Lali. El amor de nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo siente un amor muy especial por cada uno de los seres humanos. Vayamos a Proverbios 8:31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Esto nos debe de motivar a conocer muy bien su manera de pensar acerca de este valor de la empatía, hermanos. Por medio del apóstol Juan nos explica en el libro de Juan capítulo 2, versículo 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesucristo sigue compadeciéndose de muchas personas, y muchas que perciben su amor y aceptan el mensaje del reino. Cuando nosotros predicamos el mensaje del reino, de verdad ahí está Jesús con todo ese valor de la empatía, queriéndolo poner en tu corazón. Mientras más imitemos a Jesucristo, mejores resultados obtendremos en el ministerio. ¿A cuál ministerio? Pues de predicar su palabra con amor. No vamos predicando para ganar gente, para congregaciones. Vamos predicando el evangelio para ganar almas para Cristo. Eso es lo que hacemos. Entonces, este valor de la empatía no es porque queremos hacer una mega iglesia, es el valor de la empatía porque queremos ganar almas para Jesucristo, para que obtengan también ese valor de la empatía y puedan ganar a otras personas y se multipliquen de esa manera, porque ese es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. El valor de la empatía es multiplicar el evangelio de salvación para que más personas, ustedes no saben ni se imaginan cuántas personas están muriendo de COVID, cuántas personas están muriendo sin Cristo. ¿Y qué está haciendo el pueblo de Dios? Está callado, pues es que ya no vamos a la iglesia, es que la iglesia eres tú. Amén. Tenemos que formatear nuestra mente, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que hacer las cosas de una manera distinta y diferente, porque tenemos que seguir esa encomienda de ir por almas perdidas. La gente se está muriendo, mucha gente se está muriendo y sin Cristo. Qué pena que se están muriendo 1,000 y 10,000 a tu derecha y izquierda, y tú, si conoces el evangelio, no estás haciendo nada. Qué pena de verdad, porque mucha sangre de esa nos va a ser demandada a nosotros, porque pudimos hacer algo y no hicimos nada. Muchos se preocupan, sí, vamos a conseguir oxígeno, sí, vamos a conseguir una clínica que lo puedan atender, sí, vamos a conseguir medicamentos, se preocupan mucho por su cuerpo, y toda la familia se pone en tensión y se pone en acción para acudir y auxiliar el cuerpo, pero nadie se preocupa por su alma. Y es la que va a dar cuentas ante el Señor. El valor de la empatía es por eso tan importante. Amén. Muy importante, preocuparse por las almas,
Claro, yo no digo que no hay que preocuparse por el oxígeno, para llevarlo a una atención, yo no digo que no, pero aún más que eso debería ser primero el alma. Vamos a 2 de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Será que podemos mostrar compasión por muchas personas que ahorita en este momento, es que no están en mi religión, ahorita de verdad no estamos hablando de religiones, ahorita es Dios. Dios, con este valor de la empatía, tengamos empatía por aquellas personas que están en ese hoyo. Agarra tu escalera y baja donde está Él, ve con las oraciones, ve cómo es que salte, no le digas salte, ve, baja con Él, baja en oración. Tú que conoces cómo orar, baja con esa persona que está en ese agujero del COVID, que no está en la desesperación, quizás ya está esperando la orden para entubarlo, quizás no lo pueden atender porque no hay camas, quizás no tiene los recursos, no tiene la atención, no sé, pero tú puedes bajar a donde está esa persona y cayó allí en ese agujero y no le pongas la escalera nada más, baja con él, ora con él y preocúpate por su alma, porque si su alma está bien, su alma va a ser para salir de ese agujero y vas a ver de que probablemente va a ser salvo y no nomás salvo en cuerpo, sino en su alma. ¿Será que nosotros podemos mostrar esa compasión por las personas? ¿De verdad podremos tener ese en nuestros genes de sentir compasión por seres humanos? Es que no son cristianos. Aquí no hay que averiguar si son o no lo son. Es el Dios de misericordia que quiere que tú tengas compasión de todos los seres humanos, de los cuales tú puedes orar por ellos. Orar por ellos. Hasta el último suspiro de aliento tendremos y seguiremos teniendo la esperanza de salvación. Por lo pronto, tú estás allí en ese hoyo. No estás desde arriba observando, no estás solamente aventándole la escalera para que salga, no, estás allí, al lado con esa persona que cayó en ese agujero. Por eso que nosotros, si tenemos ese valor de parte de Dios, demostrémoslo. No basta decir desde que en 1984 tú tienes el cristianismo en tu corazón. Ya basta de tanta religiosidad. Demuéstralo. Baja a ese agujero a orar por esas personas. Quita de tu sueño un poco para que tú te preocupes en orar por esa persona. Quita de tu tiempo para orar por esa persona. Ten este valor de la empatía y de verdad ten compasión de aquellas personas que no saben orar, no saben más que rezar y han visto de que esos rezos no han hecho el efecto para la cual Dios a través de ti puede hacerlo. Ten misericordia y ten compasión. De verdad yo te invito a tener este valor de la empatía con las personas que te rodean. De alguna manera tú te das cuenta de alguna persona, aunque no tenga relación con tu vida, ni no lo conozcas o no la conozcas, aún con todo. Si tú lo sabes, es porque Dios lo está poniendo en tu camino para que tú bajes a ese agujero donde está y ores por esa persona. Vamos a Mateo 22, 36 al 39. Antes de darle lectura, pastor, creo que estamos ahorita, el pueblo de Dios, Dios a todos nos está dando esta oportunidad de derribar toda barrera religiosa, derribar en el nombre de Jesucristo todo argumento que se ha levantado por generaciones y generaciones. Yo soy de este lugar, tú eres de este, yo soy de Pablo, de Cefa. No, seamos de Cristo. Seamos el que nos compró a precio de sangre. Amén. Y ahorita Dios nos está dando la oportunidad a su pueblo que despertemos de ese sueño. La verdad, Dios está diciéndole a su pueblo, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. O sea, tenemos que levantar como los voceros a predicar las buenas nuevas de salvación. Porque como explicabas ahorita, sí, el COVID, ahorita toda la pandemia, y sí, el familiar se está preocupando por auxiliarlo, a que respire, a que darle los primeros auxilios, sí. Pero en esa familia, ¿quién se está preocupando por su alma? Y si no sabe ministrarle la palabra,
Todos en una familia tienen amistades cristianas. Así. Todos en las familias. De que no aceptan, pero ellos saben que Jesucristo es poderoso para manifestar su grandeza en esa situación de pruebas. Así es que es tiempo, pueblo de Dios, de que uses los medios de comunicación, no para estarte metiendo nomás a distraerte en el Face, no, para hacer esas llamadas telefónicas, para pararte en la brecha por esas almas que están exponiéndose a una muerte eterna. Pero tú que conoces la palabra de Dios, de verdad, accionemos a poner por obra esa fe que dices tener, a llevarla en virtud, en acción, con este valor de la empatía, que te duelas como si fuera tu familiar, que fuera de tu propia sangre. De verdad, dolámonos, hermanos, por esos que sí necesitan esa súplica, ese ruego, el que conozca a esa persona a su Señor y Salvador de su alma. Vamos a continuar en la lectura del libro de Mateo 22, versículo 36 al 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Muy buena pregunta. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El valor de la empatía, hermanos, es crear una conexión con algo en ti mismo para conectar después con otra persona. Es sentir al lado de alguien más. El ejemplo mejor del valor de la empatía lo tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros vemos este excelente ejemplo de que Él Amén. no escatimó de ser la figura de Dios, Él se despojó de eso. Ese es el agujero más tremendo donde alguien pudo haber bajado. Porque Él miró nuestras miserables vidas que estaban en un agujero que no teníamos remedio. Pues Él no nomás puso la escalera y que se las arreglen, sino que Él descendió y se puso en nuestros sentimientos, en nuestra piel como ser humano, para sentir lo que nosotros estábamos sintiendo, que nos atormentaba el pecado, para poder entender lo que nosotros estábamos viviendo y de esa manera poder pagar el precio en una muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros vemos este ejemplo, nosotros ni siquiera, es que la gran mayoría de la cristiandad, ahorita en este tiempo, sí, yo puedo ir a dar un estudio, pero no se atreven a estar guerreando por una persona que está debatiéndose entre la vida y la muerte. Es que eso yo ya no lo hago. De verdad, Dios quiere que tengamos empatía por todos los seres humanos que están muriendo. Es que no son cristianos, es que son católicos, es que sea quien sea, los seres humanos, cuando Jesús descendió aquí a la tierra, Él no dijo, es que estos sí me aman, estos no me aman. Vino por todos aquellos como tú, como yo quizás, que odiábamos a Él, que éramos sus enemigos, Amén. Escrito está. Y por ellos descendió aquí a la tierra y estuvo a la par con nosotros. Tomó figura de hombre y se hizo hombre. Y para ver en esa empatía cómo nosotros sentíamos, y de esa manera nos dio la oportunidad de salvación. Y nosotros no podemos pagar lo mismo, porque el primer y segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y entonces ese es el valor de la empatía. Amar a nuestro prójimo. No dice, ama a aquellos que son de tu religión y de tu congregación. Ama a tu prójimo, a tu vecino, el de enfrente, el de atrás, el de un lado, el de la otra cuadra, el que te hablaron para que oraras por esa persona. Es que muchas personas nomás oran. Dice, está bien, voy a orar por ti. Y oran una sola vez y lo dejan ahí. No, hay que seguir. Hay que seguir en la brecha, poniéndose por esa persona. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo hizo por ti y por mí. Amén. Él pagó un precio y Él no se subió a la cruz nomás para jugar. Él derramó su sangre y Él no abrió su boca en todo ese martirio del sacrificio, porque no nomás fue al madero de tormento, sino fue todo un vía crucis de Él y sufrimiento por ti y por mí. Y nosotros no queremos sufrir porque no podemos gastar quizás. No, es que es el tiempo que yo ocupo para mis novelas, es el tiempo que yo ocupo para mi cena, es el tiempo que yo ocupo para X cosa. De mi descanso, de mi siesta, siempre hay un pretexto. Lo que pasa es de que el valor que nosotros debemos de tener de la empatía, porque amarás a tu prójimo es el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ese valor de la empatía es pura falsedad, es puro cristianismo, es pura religiosidad, porque el segundo mandamiento son solo dos, pero el segundo mandamiento, sinceramente, la palabra empatía no lo podemos encontrar en las Escrituras, pero es bastante explícito cuando dice la palabra de Dios, el segundo mandamiento es igual y semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, explícito el valor de la empatía. Si no lo quiere, es que no dice empatía, no vamos a estar contendiendo. Yo sé que amarás a tu prójimo es el valor de la empatía. Lo sé porque es demasiado explícito, de amar a aquella persona que yo no conozco, de poder orar por aquella persona y tener compasión y tener misericordia de aquella persona que me están diciendo que ore por ella. Yo tengo ese valor de la empatía y lo voy a hacer con todo mi corazón. Amén. Lo voy a hacer con todas las fuerzas, clamando, gimiéndole a Dios hasta el último instante. Y ese es el valor, porque el valor del segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el valor de la empatía. Rara vez una persona puede hacer sentir mejor a alguien. Rara vez cuando le decimos, pues el mundo dice, échale ganas, esfuérzate, mira, el tiempo va a curar, todo va a pasar poco a poco, dale oportunidad. Rara vez, de verdad, rara vez es hacer sentir a otra persona que está en un dolor, hacerlo sentir bien con palabras. Es rara vez, muy rara vez. Lo único que esa persona que está en un dolor va a ser la oración, va a ser Dios descendiendo a su corazón, porque es mucho más grande. Él conoce exactamente qué es lo que nosotros necesitamos para ser consolados. Y no hay mejor, lo que Dios ya te dio es el Espíritu Santo. Entonces, lo que nosotros podemos expresar, no desde humanamente hablando, lo que nosotros podemos expresar, que el Espíritu Santo haga el efecto para el cual fue enviado a tu vida. Dale la oportunidad al Espíritu Santo y vas a ver de que tú vas a salir adelante, porque Él nos da la esperanza y ninguna otra palabra de seres humanos nos puede dar ninguna otra esperanza. Lo que hace sentir mejor a alguien es una conexión por medio de este valor. Si la persona de verdad siente que yo estoy sintiendo su dolor, esa persona de verdad se siente mejor, porque sabe de que no soy una persona hipócrita, que me acerqué como todas las demás amistades diciéndole, échale ganas, mira, pues esfuérzate, es muy fuerte lo que acabas de pasar, etcétera. De verdad, la mayoría dice lo mismo. El tiempo te va a ayudar. El tiempo, dale tiempo, mira, ocúpate en otras cosas, te voy a regalar un perrito para que te entretenga, etcétera. No, esos son tonterías, perdóname la expresión. La mejor forma se llama Jesucristo. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos. Cerrar nosotros la puerta a Dios para nosotros consolarlo, eso es el peor error que podemos cometer. La empatía es que esa persona sienta que tú sientes su dolor. Entonces esa persona de verdad descansa cuando se acerca a ti. ¿Por qué descansa?
porque siente ese valor, el valor que descendió de Dios a través de tu vida para esa vida. Entonces esa persona se siente aliviada. Volvamos al ejemplo, ¿no? Sí. Al ejemplo del hoyo. ¿Cómo sentiría la persona que cayó? Porque no se puso así, cayó 3 metros, cayó al hoyo. Imagínense, está toda moreteada, lastimada, Asustada. golpeada, asustada, viendo que no hay salida a su lugar. Y viene una de las personas que se piensa que es empática y solamente le avienta la escalera y le dijo, ahí está, súbete. O sea, no entiende y no comprende de que esa persona cayó de 3 metros, está lastimada. Pero en cambio, qué diferente se ha de sentir la persona cuando esa persona inmediatamente la vea a su lado, la ve allí a su lado y abrazándola, buscándola, diciéndole palabras de ánimo. Es muy diferente, es muy diferente. El valor de la empatía es muy diferente. ¿Por qué? Porque vemos la compasión, vemos que esa persona ve nuestras necesidades reales. Está a nuestro par, a nuestro lado inmediatamente. Vamos por favor a 1 de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aún así, a los cristianos se nos manda amar al prójimo. Tenemos de parte de nuestro Padre Celestial el valor de la empatía, para amar intensamente los unos a los otros. Escrito está en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, escrito está: y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sin embargo, es probable que también estemos al tanto de esta realidad. Aunque nuestra firme intención es amarnos unos a otros, solemos pasar por alto las oportunidades de mitigar el sufrimiento de los demás por falta de este valor de la empatía. La razón tal vez sea sencillamente que no conocemos las necesidades. El valor de la empatía es la llave que abre la puerta de la bondad y la compasión. En las Sagradas Escrituras no contiende con la palabra, la palabra, como decía anteriormente, la palabra en sí no la vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras, pero es bastante explícita en Mateo 22:39, ¿no? En el segundo mandamiento, es bastante explícito. Y por eso que nosotros cuando tenemos bondad y compasión por una persona, ese valor de la empatía está muy metido en nuestros genes y en nuestro corazón. No necesitamos un entrenamiento especial, que es solamente la relación con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Eso es lo que se requiere para poder tener este valor de la empatía. No es algo que tú, me voy a estudiar el valor de la empatía para poder obtenerlo. No, esto no trabaja así. El valor de la empatía va a estar en ti, de verdad, a través de la relación que tú tengas con el Padre, a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, y tú estés bien conectado con la palabra de Dios. Ese valor de la empatía no puede venir a través de ungimiento, de orar por ti. No, es tu relación con Dios. Y si tú de verdad quieres este valor, pues busca. Es el tiempo hoy que tenemos que buscar a Dios. Esta pandemia no es otra cosa más que un propósito de Dios para que el pueblo busque a Dios. Amén. Si tú buscas a Dios y buscas más la relación de Dios, entonces este valor de la empatía Dios te lo va a dar. Entonces, cuando nosotros vemos, es que para Dios, de verdad, cuando nosotros vemos las cosas del mundo, para el mundo dice perder, pues es perder todo. Pero para Dios perder es ganar. Para Dios perder es ganar. Entonces es todo contrario. Nosotros tenemos que formatear nuestra manera de pensar. Porque cuando nosotros hablamos, es que se quebró todo. Para Dios es quebrantamiento. Es un paso de bendición en nuestra relación con Él. Para el mundo, quebrar significa
pues arruinarse, despedazarse, ya no sirve para nada, pero para Dios es cuando empezamos a tener valor. Y eso es lo que quiere Dios. Nosotros no podemos tener una relación con Dios si no primeramente estamos dispuestos a ser quebrantados y a ser despedazados por Dios, para que Él pueda hacer un verdadero valor en mí o en aquellos que quieran tener este valor de la empatía. Quiero que vayamos por favor a 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8 y 9. Pastor, aquí quiero participar un poquito atrás donde leí en 1 de Pedro 4:8. Sí. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y aquí, verdaderamente, lo que leía, solemos pasar por alto las oportunidades de mitigar el sufrimiento de los demás por falta del valor de la empatía. Dios a su pueblo nos da esas oportunidades, nos acerca a ese tipo de personas en necesidad, nos acerca y nos da la oportunidad que si aún algún enemigo o alguien que no nos agrada, que podemos decir me cae mal y no lo sé por qué, me cae mal, pero con ese valor de la empatía, Dios nos pone, nos da la oportunidad de poner en práctica el amor ferviente. Sí. Porque Él nos está acercando, dándonos esas oportunidades para que no pasemos por alto el mitigar el sufrimiento de los demás. Nos da Dios esas oportunidades. Y muchas veces el pueblo en sí y los que decimos conocer, los que decimos estar en la sana doctrina de Cristo, con muy orgullosamente lo expresamos. Pero ¿qué pasa? Sucede algo o sabemos porque nos enteramos de algún hermano, una hermana, su situación y nos es indiferente, nos hacemos los indiferentes y no aprovechamos que Dios nos está dando esa oportunidad de poner en práctica ese amor ferviente que proviene de Él, porque Dios es amor y nos hizo a su imagen y semejanza. Bueno, pues ya que tocas ese tema, de verdad, este taller todavía el día de ayer no estaba escrito. Y yo quería escribirlo, pero no funcionaba nada. Y en mi entendimiento y en todo lo que yo podía hacer, no funcionaba nada. Hasta que me puse a cuentas con Dios y Dios estaba trabajando en mi corazón. Porque hubo alguien que cayó a ese hoyo. Y Dios me mandaba y me mandó a que yo fuera a donde está esa persona en ese hoyo. Pero yo no quería. La verdad yo no quería, pero hasta cuando yo me quebranté delante de Dios y le dije, yo no vine a hacer mi voluntad, sino Amén. a hacer tu voluntad. Yo vine a hacer lo que tú me mandes a hacer. Y si tú me mandas a ese hoyo donde esa persona cayó, yo voy a ir donde tú me mandas, a ese hoyo, a ese agujero donde está esa persona, voy a ir. Y no nomás le voy a poner la escalera, le voy a ir con él, con esa persona, y voy a estar ahí con él. Voy a estar ahí con él y te ofrezco, Padre, que me perdones, te pido perdón, te ofrezco que lo voy a hacer. Y entonces, este tema llegó a mi vida. Gloria a Dios. Este tema comenzó, Dios abrió la compuerta mientras yo no quería, porque Él estaba resistiendo. Me estaba resistiendo, tú lo sabes, Dani. Sí. Me estaba resistiendo, de verdad resistiendo. Y la verdad, esa persona a la que yo hablo, sin nombres, lo sé, hasta me caía mal. Pues, en pasado, ¿verdad, pastor? En pasado, lo digo en pasado. Lo digo en pasado porque esa persona que cayó en el hoyo, de verdad no tenía algo que me simpatizara a mí, pero Dios me estaba mandando, y me está mandando, ¿no? Entonces, voy a obedecerlo y voy a ir a ese agujero donde cayó esa persona, y voy a estar ahí porque Dios ha puesto una empatía en mi corazón. Entonces, yo no voy en mis fuerzas, voy porque Dios me manda a hacerlo. Y de verdad, el tener compasión de alguien que cayó en ese agujero y ponerte al lado de esa persona es algo maravilloso. Pastor, ¿y qué sucedió cuando te pusiste a cuenta con Dios y le entregaste tu resistencia a Dios? E inmediatamente, literalmente sentí que
las compuertas del entendimiento se volvieron a abrir y la revelación se volvió a abrir. Mientras se mantenía cerrado, pero en cuanto yo me puse a cuentas con Dios, le pedí, sí, gimiéndole, llorando, sí, la verdad le dije, perdóname, Padre, de verdad, perdóname, pasa por alto mi resistencia, no quiero ser un Jonás, quiero obedecerte y voy a obedecerte. Inmediatamente sentí que Él abrió el entendimiento nuevamente y me dio esta revelación de este taller que estamos ahora compartiendo contigo. Y bueno, me siento en paz, siento que tengo paz, sé que esto no son palabras, lo tengo que hacer. Lali sabe de que tenemos que hacerlo y no, ese agujero no está cerquita, ese agujero está a 30 horas de aquí, más de 30 horas de aquí, y lo vamos a hacer porque es una orden de Dios. Y entonces esa es la empatía. La empatía es demostrar si Dios está en tu corazón o no lo está. Esa es la empatía. Quiero que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Gloria a Dios. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. También por medio del apóstol Pablo, nuestro Padre Celestial nos recomendó manifestar sentimientos similares a esto, que se le llama el valor de la empatía, hermanos. Te invito a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 14 al 16. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Este valor de la empatía está demasiado explícito en muchas partes de la Escritura. Como aquí en Romanos, que acaba de leerla, ¿no? Que dice, llora con los que lloran. Nosotros no podemos contratar a alguien para que llore por nosotros. Nosotros, si vamos a estar con una persona y lloramos, es porque de verdad lo sentimos, nos duele el dolor de esa persona que está llorando de dolor. Y no es porque su llanto nos contamina, nos contagia o algo. No. Es porque sentimos ese dolor en nosotros mismos. Y eso es el valor de la empatía. Sin que me contesten, quiero hacerles una pregunta. ¿Acaso no estamos de acuerdo con el hecho de que nos resultaría casi imposible amar al prójimo sin este valor de la empatía? Amarnos como a nosotros mismos si no nos pusiéramos en su lugar. Bueno, esta pregunta, de verdad, ¿cómo pudiéramos nosotros amar a nuestro prójimo si no nos ponemos en el lugar de ellos? Imagínense ustedes que una persona perdió el trabajo y nosotros pues, ay, qué pena, perdiste el trabajo. Sí, qué pena, ¿no? Pero qué pena que esa persona pues nomás llegó de curiosidad y se agrega a nuestra pena diciendo que nos miran con lástima, pero ese está muy lejos porque la palabra que acabas de leer en Romanos está muy lejos de sentir lo que esa persona siente, de no poder valorar lo que esa persona siente en ese momento. Nosotros tenemos que ese valor de la empatía, no nomás sentirlo, sino aplicarlo. ¿Quién no se ha sentido conmovido al ver desgarradoras imágenes de niños hambrientos, por ejemplo, del África? Se siente uno, pero muchas personas ni siquiera lo conmueve eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué madre puede pasar por alto el llanto de su hijo? Ese es el valor natural que traen los genes de una persona. Cuando nosotros vemos este dolor, este sentimiento por alguien que se lastimó, alguien, de verdad ese es el valor que traen los genes, pero tenemos que desarrollarlo con la intimidad que tengamos en la relación con Dios. Ahora vamos a algunos ejemplos de valor de la empatía. En las Sagradas Escrituras, nuestro principal modelo de empatía es Jehová Dios.
Nuestro Padre Celestial, aunque es perfecto, no espera que nosotros también lo seamos, dice en Salmo 103:14. Porque el que conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo. Te invito a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Además, como está al tanto de nuestras limitaciones, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mediante sus siervos que desarrollamos este valor de la empatía. Y digo siervos porque pues somos todo un equipo. Aun cuando yo soy el escritor, necesito de este equipo. Amén. Reconozco de que todo como equipo se lleva a cabo todo esto. Porque si no fuera así, pues esto sería más trabajoso de llevar a cabo, ¿verdad? Pero Dios no nos ha llamado de estar solos, nos llama a tener compañía. Cuando vemos a Jesús que envía 2 en 2, vemos de que tenemos que siempre ser un equipo, un equipo. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta la unidad y no podemos ser unidad solos, tenemos que ser unidad con alguien más, ¿verdad? Es que predicamos su palabra de la sana doctrina de Cristo por medio de la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve con gran poder cuando ve la unidad, porque Él es lo que provoca una unidad de equipo. Nos ayuda a encontrar siempre la salida de cualquier situación cuando nosotros nos ponemos con ese valor de la empatía con la persona que está sufriendo. El Espíritu Santo ayuda a esa persona que está en sufrimiento a encontrar salidas. Es así como trabaja. Pero Dios te quiere usar con ese valor de la empatía para que tú te acerques a esa persona, que el Espíritu Santo se va a encargar de hacer lo demás. De mostrarle a esa persona que no encuentra salida, mostrarle salidas. Y es el trabajo del Espíritu Santo. Amén. Jeremías 25:4-6, por favor. Y el Espíritu Santo llega a consolar, pero nos quiere usar a nosotros también. Solo te quiere usar, pero el trabajo principal lo hace el Espíritu Santo, pero necesita con alguien, un ser humano que tenga este valor de la empatía para que esté al lado. En automático el Espíritu Santo va a hacer su trabajo de mostrarle la salida a esa persona. No es la persona, es el Espíritu Santo. Amén. Escrito está en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 4-11. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Escrito está en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Por supuesto que Jehová Dios es la principal fuente del valor de la empatía, porque es nuestro Padre Celestial. Siempre el dolor que experimentamos sus hijos, los que nos encontramos entre los hijos de Dios, debemos desarrollar este valor de la empatía. Si es que somos hijos de Dios, pues debemos demostrar que tenemos este valor de la empatía, porque nuestro Padre es la fuente del valor de la empatía, para salvarnos de este mundo que no tiene valor de la empatía. Vayamos a Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y esta perversa generación, lo que Jesucristo va a hacer por su iglesia gloriosa, que tenemos esta encomienda de manifestar el valor de la empatía, será una prueba evidente de la atención y el efecto de Dios en este valor de la empatía. Esta es una fuerte expresión del amor de Dios para la iglesia gloriosa de Jesucristo. Jesucristo es enviado para ser
protector de su iglesia gloriosa. En el libro de los Salmos, nuestro Padre Celestial nos da a conocer bien su empatía por medio de un ejemplo de la vida del rey David. Salmo 56, 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Es muy reconfortante saber que Jehová Dios recuerda, como si estuvieran escritas en un libro, las lágrimas que derraman sus hijos fieles al tratar de mantener integridad. Como a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, como nuestro Rey, les importan nuestros sentimientos de cada uno de nosotros. Escrito está en Isaías 25:8. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Vean. Sí, permíteme, adelante. aquí vemos que las lágrimas Él las pone en un redoma, hermanos. Él las examina. Dice, ¿no están ellas en tu libro? Es muy reconfortante de verdad saber que esas lágrimas, cuando nos dolemos por alguien, por algo, pero esas lágrimas verdaderas, Dios las tiene en su redoma, pero las está examinando si verdaderamente son unas lágrimas de que te dueles por tu hermano, por tu vecino, por tu prójimo. Si verdaderamente estás llorando con él, de verdad sintiendo su dolor. A Dios nadie lo engaña. Creemos que engañamos a Dios y con el que está dolido ahí le lloramos tantito. No, hermanos, esas lágrimas verdaderas Dios las examina y dice, ¿no están ellas en tu libro? Él las tiene todas examinadas y Él sí sabe y las recibe, las lágrimas verdaderas, lágrimas donde tú te dueles con el que está dolido, que verdaderamente estás llorando porque sientes su dolor, esa magnitud del dolor. Cuando viene la empatía de parte de Dios, Él no avergüenza a nadie, de verdad. Él lo hace ahí donde nadie se da cuenta. Pero, ¿por qué? Porque no quiere avergonzarte, no quiere ponerte en evidencia delante de nadie. La empatía de Jesucristo cuando sonó a un sordo lo llevó aparte probablemente para su curación milagrosa, para no avergonzarse y para que no se sobresaltara. Vamos a Marcos 7, 32 al 35 para ver esto. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió. O sea, expresar naturalmente, con sonido y voz lastimera la pena y el dolor. Y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. En otra ocasión se fijó en una viuda que estaba a punto de enterrar a su único hijo. Enseguida Jesús sintió la empatía. En su corazón el dolor que la embargaba, se acercó al cortejo fúnebre y le devolvió la vida al joven. Lucas 7, 11 al 16. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Otro ejemplo de este valor de la empatía en Jesús es cuando Jesucristo, después de resucitar, se apareció a Saulo en el camino que iba a Damasco y le dijo cómo le afectaba
la sanguinaria persecución de sus discípulos. Hechos 9, 3 al 5. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesucristo sentía dentro de sí el dolor de sus discípulos, igual que a una madre le duele el sufrimiento de su hijo enfermo. Del mismo modo, en su calidad de sumo sacerdote celestial, Jesucristo se condolerse de nuestras debilidades. Él se conduele, hermanos, Jesucristo, de tu debilidad y de mi debilidad. Escrito está en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En caso de que debamos aconsejar a alguien que ha caído en el error o el pecado, es muy probable que lo hagamos de manera mucho más bondadosa si comprendemos sus sentimientos y sensibilidad. El siervo cristiano que tiene este valor de empatía se recuerda a sí mismo que él podría haber cometido ese error y encontrarse también en esa situación. Y eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Cuando yo escribí eso. Sí. Por esta razón, nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, nos hace esta recomendación en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El valor de la empatía nos impulsará además a ofrecer ayuda práctica si está en nuestra mano hacerlo, incluso en el caso de que nuestro hermano cristiano sea desobediente, rebelde, remolón e incluso insistente a pedir la ayuda. Cualquiera que tiene sus medios de este mundo para el sostén de la vida y contempla a su hermano pasar necesidades y sin embargo le cierra la puerta de sus tiernas compasiones, veamos primera de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, a fin de amar en hecho y en verdad, primero hemos de percibir las necesidades particulares de los hermanos. Observamos con atención qué precisa nuestro prójimo con miras a ayudarlo. En esto consiste el valor de la empatía. Así es que, en hecho y en verdad, fe y virtud, hermanos. Creemos, pero también tenemos que aprender a accionar, llevarlo a cabo, el mandato de Dios, que amemos de verdad y no nomás de pura palabra, hermanos. Ya basta, es tiempo de demostrar quién vive y reina en nuestros corazones. Así es que en esta noche hemos llevado a cabo un valor más: empatía, la lección número 18, que es en el libro de valores en la familia de Dios. Esperamos en Dios, hermanos, que Él te haya hablado, porque verdaderamente qué importante este valor, la empatía. Y si lo desconocías, hoy Dios te ha enseñado qué es la empatía. Y yo te quiero invitar, quiero aprovechar de que hemos hablado de este valor de la empatía y podrán, lo que es obvio, no ven a nuestros hermanos, no ven a Vane, no ven a Vero, porque están en restauración. Pero yo quiero invitarte a este valor de la empatía para con ellos. Yo les he invitado que seamos solidarios con ellos,
y que demostremos, que no apretemos el puño, sino que extendamos nuestra ayuda económica con ellos. También yo te lo he pedido. Y nuevamente, aprovechando de que este valor de la empatía Dios nos ha hablado, yo quiero invitarte. Saben que aquí en nuestra comunidad, Dios me movió a invitar a nuestra comunidad de vecinos para tener, y ellos no conocen el valor de la empatía, pero Amén. yo sé de que en sus genes hay ese valor de la empatía, cuanto más a los hijos de Dios. Por eso yo te invito de verdad a que demostremos ese valor de la empatía, mis hermanos, con nuestros hermanos, con Vero, con Vane, con Brian. No le hables nada, mejor demuéstralo. Demuéstralo, baja a donde están ellos y siente lo que ellos sienten. Demuéstraselo. ¿Ellos necesitan apoyo? Sí, necesitan apoyo. Ahora, más que nunca. Necesitan saber de que tu hermano estás allí. De que tu hermana estás allí. No con palabras, que te sienta a que estás ahí con ellos. Yo te invito y que Dios y el Espíritu Santo te convenza en esta invitación. No te estoy pidiendo limosna, porque no soy un pastor limosnero que ando pidiendo limosna. De verdad, delante de Dios, que Dios ponga, como dice en Corintios, que Él ponga el querer como el hacer, porque el dador alegre es lo que busca a Dios, el dador alegre. Y yo sé, no de lo que te sobra, tú tienes que dar lo que Dios pone en tu corazón. Y yo quiero despedirme con esto. Y qué hermoso, ¿verdad? De que entendamos esa área. Y los que amamos, decimos amar a Vero y a su familia, es un tiempo de demostrar ese valor de la empatía, la verdad. No nomás palabras, sino obras. Es tiempo de hacer buenas obras con esta familia, porque nadie estamos exentos, hermanos. Nadie. De pasar lo que Vero está pasando. Pero sabemos que no es el tiempo que la está restaurando. Se llama Jesucristo, Amén. el príncipe de paz, que la está sustentando. Y que Jehová Dios, su hacedor, su amado, no la va a dejar y no la va a desamparar. Porque escrito está. Y es tiempo, hermanos, de que hemos expresado te amo, hermana, pero es tiempo de llevar a cabo esa palabra por obra. Amén, hermanos. Y es una invitación, como dijo el pastor, no es de pedirte limosna, hermanos. No, es considerándote a ti mismo, porque sé que muchos amamos a Vero y a su familia. Muchos. Ella se ha ganado ese amor. Pero todavía Dios quiere que tú participes de esta bendición, hermano. De verdad, es hermoso dar, porque déjate que Dios ponga ese querer como el hacer. No rehuses, déjate de verdad, hermano, porque Dios tiene algo especial para tu vida también. Y sé obediente, no te resistas. El que tú extiendas la mano, no te va a faltar, hermano. Y no vas a dar también las obras, no. De verdad separa algo especial para nuestra hermana Vero y su familia. Padre, damos gracias por este taller, un valor más, Padre, delante de tu presencia. Gracias. Y yo sé que este valor ha sido en aquellos hermanos sensibles sembrado en su corazón y que la única manera de poder obtenerlo o poder crecer en el valor de la empatía es a través de tener una buena, íntima relación contigo, Padre. La fuente de la empatía eres tú. Reconocemos que sin ti nosotros no podemos fingir, porque tú eres el Dios que ve nuestros corazones. Padre, yo bendigo esta palabra, este taller, y declaro que ha sido sembrada en corazones fértiles y que han de dar el fruto que tú esperas ver en cada uno de nosotros, Padre. Que tenemos que demostrar este taller con hechos que se tienen que ver ya, en este momento en adelante. Porque tenemos unos hermanos en necesidad, sí, pues es ahora que tú debes de demostrar esa empatía que Dios está poniendo en tu corazón. No presten oídos sordos a la voz de Dios. En el nombre de Jesucristo, como ministro de la palabra, yo te bendigo a tu familia y sé que cuando tú extiendes la mano, Dios te va a multiplicar en tu otra mano lo que tú soltaste.
En el nombre de Jesucristo yo te bendigo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, y de verdad les enviamos un fuerte abrazo y les invitamos para el domingo, un día de oración. Dios me está dando el privilegio de traer la palabra esta noche, hermanos. Te invito a que nos sintonices, te invito a que dispongas tu corazón, porque Dios sigue hablándonos y sabemos que la palabra primeramente la habla Dios para uno. Al que la comparte es primeramente para uno. Y palabra fuerte sí, pero dispón tu corazón, que el Espíritu Santo te prepare tu corazón para recibir nuevamente la palabra que salió de la boca de Dios. Los amamos, hermanos, y tengan una noche muy bendecida, anclando sus almas en la roca inconmovible que es Jesucristo. Bendecida noche, hermanos.